Hola, bienvenidos a todos. El grupo 6 de Introducción a la Biotecnología primer semestre de la UNEMI, Ecuador, les traemos esta presentación sobre biocombustibles, el cual hablaremos sobre los detalles de los biocombustibles, ejemplos de este, y además de hablar sobre el procedimiento de uno en concreto. Este video fue creado con fines académicos y para ayudar a los demás. Dicho todo esto, empecemos. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son combustibles derivados de la biomasa. La biomasa es una fuente de energía renovable que se adquiere al procesar materia viva, lo que nos dice que su producción es mucho más rápida que la formación de los combustibles fósiles. Para la elaboración de biocombustibles se pueden usar cultivos como los de alto tenor de carbohidratos, que pueden ser la caña, el azúcar, el maíz y la mandioca. Oleaginosos como soja, girasol y palmas, y descensos forestales tales como los eucaliptos y los pinos. Los biocombustibles pueden clasificarse en dos: los de primera generación, que se producen por la fermentación de los elementos de origen vegetal, y encontramos el biodiesel, el biogás y los bioalcoholes. Los de segunda generación, también obtenidos de los elementos vegetales, que tienen la capacidad de transformarse en celulosa, como lo son el biohidrógeno y el etanol celulosa. Su principal desventaja es debido a que actualmente existen cultivos destinados solamente para hacer materia prima y para la producción de biocombustibles y no para el consumo humano, trayendo críticas y controversias porque provoca una subida de precios a los alimentos y un alto consumo de agua para mantener estas plantaciones. Pero entre sus ventajas tenemos que son una fuente de energía renovable, tienen bajos costos en su fabricación, almacenamiento y posterior venta. Arrojan mínimos desechos sólidos al ambiente y reducen entre un 50 y 60% los efectos producidos por los gases nobles, siendo una fuente de energía limpia. Ayuda a que el motor de un vehículo se conserve en mejor estado al usarlo como combustible. Son una opción principal para países que no producen petróleo pero están en vías de desarrollo, entre otras más. Uno de los ejemplos de biocombustible es el biodiesel. Esto se fabrica a partir de aceites y grasas. Es un porqué muy resumido, pero se podría decir que son necesarios para reducir el efecto de los gases del efecto invernadero. Llega a ser un gran beneficio en la parte ecológica porque se elabora de manera factible y son captadoras de CO2. En la actualidad, las organizaciones más importantes en donde se realizan combustibles a base de microalgas son Solizame de San Francisco, Estados Unidos; Sapphire Energy de San Diego, California; Aria Energy de Madrid, España; Universidad de Texas, Estados Unidos; Biosur México de México. Existen muchos procesos para la elaboración de biocombustibles, pero hablaremos acerca del biodiesel específicamente. ¿Cuáles son los métodos para obtenerlo y su proceso de elaboración y la situación del biodiesel en la actualidad? Se dio a conocer en la década de 1890 por el ingeniero Rudolf Diesel, al inventar su motor de diésel que poseía ventaja sobre el motor de gasolina. En la Feria Mundial de París de 1900, él mostró su motor a diésel, que contenía aceite de cacahuate, el cual era más potente y ecológico que sus soluciones homólogas de aquella época. El biodiesel se podía elaborar de los aceites alimenticios usados, grasa animal o plantas oleaginosas. Los fabricantes de motores a diésel tenían que adaptar sus propulsores a la menor viscosidad de combustible fósil gaseoso, frente al aceite vegetal por considerarlo más costoso en ese momento. Es por eso que esta alternativa desapareció por muchos años y hoy por hoy el impacto ambiental se la vuelve a considerar como una alternativa válida, además de ser barata. Como un punto y aparte de la historia del biodiesel y como ejemplo de elaboración, la fabricación de este a base de microalgas oleaginosas pueden darse de dos tipos de sistema, debido a que las microalgas son un organismo de agua dulce o salada. Uno de estos sistemas son los sistemas abiertos, donde se toma en cuenta el material de construcción, como el control de turbulencias, dirección de flujo y mayor contacto con la luz solar, como las lagunas de estabilización y contenedores. El otro sistema es el sistema cerrado. En este sistema se ve el diseño del sistema de control de temperatura, tipo de duración, de iluminación e incluso la carga inicial al sistema, como los tanques tipo fermentador, los fotobioreactores, turbulares y laminares. Para elaborar biocombustibles a base de microalgas se necesitan cultivos de esta en tierra firme y no en zonas muy húmedas,
para eliminar algas inútiles en el combustible y facilitando un mejor crecimiento. El biodiesel se obtiene gracias a reacciones de transesterificación. Pero, ¿qué es la transesterificación? Esto es un proceso de intercambio que consiste en la reacción de un triglicérido con un alcohol para formar alquilésteres y glicerol. Entonces, ¿cómo se realiza el proceso de transesterificación? Primero, el aceite pasa por un filtro para eliminar residuos o impurezas. Luego entra al precalentador, donde alcanza una temperatura de 60 a 65 grados centígrados de 30 a 45 minutos. Después, en un reactor individual, se mezclan las moléculas de bajo peso molecular. Normalmente se usa el metanol en aceites usados o el etanol en aceites crudos y un catalizador para aumentar la velocidad del proceso, el cual puede ser el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio o sosa cáustica, entre los 10 y 15 minutos. El metóxido obtenido entra al reactor junto al aceite, produciendo un intercambio de grupos funcionales, conocido como reacción de transesterificación. Entre los 30 y 45 minutos, el alcohol comienza a atacar al triglicérido, formando diglicéridos y luego el monoglicérido, a una temperatura de 60 a 65 grados. Y al final de la reacción, el sedimentador se obtiene el glicerol o glicerina y 3 moléculas de éster metílico, que al tener densidades diferentes, el éster flota y se separa de la glicerina a temperaturas de 60 a 65 grados en el lapso de 45 a 65 minutos. A temperaturas de 70 a 75 grados centígrados se separa la glicerina y en ese momento recuperamos el metanol. Finalmente, el biodiesel entra en un proceso de refinación para generarlo con mayor pureza. El éster metílico es similar a la molécula del petróleo porque ambas están cargadas de hidrógeno y carbono o hidrocarburatadas, pero con la diferencia de que el éster lleva 2 moléculas de oxígeno, porque durante el proceso de combustión se consumen. Este compuesto orgánico forma el biodiesel, que es usado como energía renovable. Por otra parte, la glicerina es usada en cosméticos o en farmacias. En caso que el proceso no se efectúe de manera correcta, podría ocurrir que el biodiesel no estaría convertido completamente y lo tendríamos con ácidos grasos, por lo que sería deficiente y de mala calidad, por contener diglicéridos y monoglicéridos no reaccionantes. Uso del biodiesel. Al ser un biocombustible proveniente de energía renovable, produce energía limpia y por lo tanto su principal uso es como combustible de vehículos, para transporte, proporcionando calor y energía, además de generar electricidad por medio de baterías. Para finalizar, analizaremos una gráfica de la evolución del uso mundial del biodiesel. Observamos 2 diagramas de barras que detallan en el primer gráfico de barra de países en desarrollo. Notamos que los países como Brasil, Indonesia, Argentina y Tailandia y otros que desde el año 2016 hasta el año 2026 hay un gran crecimiento del uso del biodiesel. Es decir, que en 10 años en otros países en desarrollo habrá un gran consumo del biodiesel. En cambio, en los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, podemos observar que desde el año 2016 hasta el año 2026 seguirán con el mismo consumo en cifras, hasta incluso en un decrecimiento del biodiesel. Con toda esta información tenemos como conclusión que actualmente los biocombustibles son una fuente de combustibles ecológicos, renovables y baratos en comparación a décadas pasadas. Y con los desastres que está causando el calentamiento global progresivo producto de las emisiones del CO2 que en su gran mayoría iniciaron en el auge de la época industrial. Muy probablemente el cambio de combustible fósil al biocombustible durante 5 años será mayor en comparación del uso que tienen estos actualmente. Se puede notar que la producción de biocombustible ha estado creciendo de una forma rápida. Cada vez buscan formas para que la fabricación de este sea mejor que la fabricación de combustible fósil. La fabricación de combustible fósil contamina mucho y su materia prima se está acabando. En cambio, la producción de un biocombustible tiene largo tiempo de duración
porque proviene de una biomasa y su materia prima es renovable. En el sector donde más brilla el biocombustible es en el automotriz. Su forma de generar energía para que un vehículo pueda moverse y cuidar su motor ha dejado impresionado a muchos. El biodiesel, ante la situación del diésel, tiene gran ventaja debido a que protege el medio ambiente y también protege la economía, tanto que es un beneficio para el planeta como para el consumidor. Con paciencia y constancia podemos lograr introducir los biocombustibles en nuestra vida cotidiana. Además, los invito a todos ustedes que tomen acción para poder empezar a hacer el cambio y evitar así que nuestro planeta se siga contaminando y tener un planeta muy sano. Si te ha gustado la información, dale like al video, deja tu comentario abajo. ¡Hasta la próxima!